Voy a explicar sobre el sistema de gobierno de Bolivia y de Estados Unidos. No existe una clara diferencia, simplemente que en Bolivia hay participativo y representativo, mientras que en Estados Unidos es solo representativo. La diferencia radica en que el sistema de gobierno participativo hace que los ciudadanos de Bolivia puedan participar directamente en las decisiones políticas, mientras que en el representativo simplemente eligen a quienes serán sus representantes y recién ellos tomarán las decisiones políticas. Estados Unidos tiene una división de poderes muy clara, que es el legislativo, judicial y ejecutivo. En Bolivia, aparte de esos tres poderes que igual los tenemos, existe el poder electoral. En Bolivia está el poder legislativo, está por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es bicameral, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Mientras que en Estados Unidos es igual bicameral, el Congreso bicameral, y tiene Cámara de Representantes y Cámara de Senadores. El Poder Judicial. En Bolivia existe el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y otros tribunales especializados. Y mientras que en Estados Unidos existe la Corte Suprema, los tribunales inferiores federales y las cortes de apelación. En el Poder Ejecutivo está el presidente y vicepresidente, obviamente electos por voto popular, que pueden ser reelectos hasta una vez de forma continua. Y en Estados Unidos existe igual el presidente, vicepresidente, pero estos son elegidos por voto indirecto a través del colegio electoral, con un límite de 2 mandatos. Es decir, que las personas, los ciudadanos, eligen a quienes votarán del colegio de abogados para que ellos voten para elegir como voto popular. La forma de estado, las dos son presidencialistas, solo que Estados Unidos es federalista, es decir que existe una delegación de poderes, y mientras que Bolivia tiene autonomías. Más que todo en Estados Unidos esa descentralización está sujeto a su constitución, pero los otros estados tienen sus propias atribuciones, mientras que más o menos siguen la misma ley. En Bolivia, con la autonomía, más que todo se delegan competencias a los departamentos y municipios, competencias y para ciertos casos, simplemente eso. También voy a explicar el contexto histórico, el contexto en que fueron promulgadas. En Bolivia se promulgó el 7 de febrero de 2009, mientras que en la de Estados Unidos primero hubo la Convención de Filadelfia el 25 de mayo al 17 de septiembre de 1787, y posteriormente fue ratificada a la Convención el 21 de junio de 1788, y fue promulgada y entró en vigencia el 4 de mayo de 1789. Antecedentes. En esta propuesta, más que todo en la de Bolivia, más se quería hacer hincapié a los derechos sociales, como por ejemplo de los pueblos indígenas. Se quería más tomar
Se querían más que todo basar en esos, querían hacer más reconocimiento a esos derechos. Mientras que en los Estados Unidos se basaba más en la independencia tras las 13 colonias. Una vez que que querían la independencia, obviamente, con el grito de independencia se pudieron separar en las 13 colonias y lograron su independencia. El fondo en, en Bolivia se centraron más en un periodo más nacionalista. Por ejemplo, más derechos que atribuyeran a Bolivia, se podría decir. Más nacionalización de casi todo, del gas, del, de las minas. Querían volverlo más nacional. Mientras que en Estados Unidos se enfoca en un gobierno más central y fuerte con el federalismo. Querían tener como una unidad en diferentes estados. La política, como ya dije, en Bolivia con el referéndum se refleja mayor participación popular. Eh, Esto quiere decir que le dieron más valor a lo que el pueblo quería. Y con el federalismo se estableció la separación de poderes, obviamente guiada por la Constitución. Es Liz Araceli Rodríguez Zapalza y yo voy a hablar sobre las similitudes y las diferencias que encontramos en lo que es la Constitución de Bolivia y la Constitución de Estados Unidos, que es el país que elegimos para hacer esta comparación. Entre las similitudes podemos encontrar que ambos países reconocen lo que es la importancia de la separación de poderes y en concreto tienen la similitud también de que ambos los separan en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Esto en qué ayuda? En garantizar un equilibrio en lo que es el ejercicio del poder y también a evitar problemas recurrentes como la corrupción. Como segundo punto podemos mencionar que también ambos países protegen los derechos humanos de sus ciudadanos, ya que ambos países en sus constituciones están fielmente ligados a lo que son los convenios internacionales que protegen estos mismos derechos. También estos países tienen mecanismos para controlar la constitucionalidad de lo que son las leyes de cada país. Esto lo pueden hacer a través de jurisdicción constitucional o también pueden hacer lo que es la revisión judicial de la constitucionalidad de estas normas. Ambos países reconocen el principio de legalidad, porque en estos establecen que el ejercicio del poder público debe estar sujeto a lo que es la ley y ninguna autoridad puede estar o actuar fuera de lo que es la ley y los límites que están establecidos en las mismas constituciones. La soberanía. En ambos países reside la soberanía del pueblo y el poder político emana de lo que es la voluntad de los ciudadanos, quienes también participan en la elección de sus representantes y en la toma de decisiones políticas, lo que hace que estos países sean democráticos. Ahora vamos a pasar a lo que son las diferencias que encontramos como grupo en la constitución de ambos países. Como primer punto, podemos mencionar la forma de Estado. Mientras que Bolivia lleva una forma de Estado presidencialista, Estados Unidos es una república federalista, lo que lo hace
marcar la diferencia en lo que es el poder entre el gobierno central y las entidades subnacionales. También está el sistema electoral. Bolivia y Estados Unidos tienen sistemas súper diferentes en lo que son las reglas, el procedimiento para elegir quiénes van a ser sus autoridades y quiénes los van a representar. Esto para Esto influye mucho en lo que es la legitimación del proceso y también la representatividad de cada partido. También está la autonomía de los estados. En Estados Unidos, los estados tienen mucha más autonomía que en Bolivia, ya que las entidades subnacionales de Estados Unidos, digo de Bolivia, son más limitadas y en comparación a lo que es Estados Unidos. También está el sistema de justicia, porque los sistemas judiciales en Bolivia y en Estados Unidos presentan diferencias en lo que son la organización, las competencias y los procedimientos judiciales, lo que influye en la administración de justicia y la protección de los derechos de ciudadanos de ambos países. También podemos mencionar la historia constitucional. Sabemos que para que se haga nuestra constitución, la historia es muy importante, ya que tiene influencia en lo que es la cultura, la política y la sociedad, que ha moldeado básicamente el contenido que lleva cada constitución. Y también lo que es su estructura, la estructura de sus normas fundamentales, que ha ido surgiendo de acuerdo al tiempo, al avance del tiempo, a la evolución de de sus propias costumbres, tradiciones y normas. Así que eso es lo que lo hace diferente. Bueno, buenos días, doctor, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar platicando sobre, bueno, los conceptos en la comparación que se hizo en las dos constituciones, empezando por lo que sería. Hay que aclarar que obviamente sabemos y somos conscientes que en el Estado boliviano y el Estado estadounidense son democráticos, ¿no? Pero ¿en qué parte de su norma, más específicamente en su constitución, está presente este concepto? Para darle una respuesta más completa a dicha pregunta, la mejor forma de interpretarlo es, pues, revisando, ¿no?, las dos constituciones. Bueno, para empezar, en la constitución boliviana está bastante explícito, por ejemplo, el concepto de democracia, en el cual se menciona de forma bastante pronta este concepto en el preámbulo, ya desde ya, y hace ya, obviamente, esa alusión al pasado, en un estado que era colonial, republicano, luego neoliberal, para luego llegar a ir avanzando en ese ideal de tener un estado, vamos a decir, democrático. Em, bueno, ya luego, obviamente, de algo más normativo, entraríamos a los artículos. Obviamente se menciona alrededor de 25 veces, más aproximadamente, más o menos, lo que sería la democracia, porque como dije, es la Constitución. Ya empezando por el artículo primero, en el cual se nos da un pantallazo, ¿no?, de lo que constituye a nuestro país, diciendo que Bolivia obviamente es un estado unitario, social, es de derechos, es descentralizado, tiene autonomías, todo el lío, y obviamente se menciona que es democrático también, ¿no? Ya luego aparte de que ya se menciona varias veces en la Constitución, uno de los más importantes me parece el 11, donde se aclara, ¿no? No sé, que la democracia es directa, es participativa, implica esa participación ciudadana en las decisiones políticas, obviamente a través de mecanismos como no sé, el referendo, la iniciativa
legislativa ciudadana y esa democracia representativa donde los ciudadanos obviamente eligen a sus representantes, ¿no? Incluyendo el voto universal, entre otros. Em, Obviamente, pues eso se menciona en el artículo 11, donde ya, bueno, dice cómo se va a llevar a cabo la democracia en nuestro país. Ahora, hablando de lo que sería la constitución ya de Estados Unidos, para diferenciar, podemos decir que la constitución norteamericana no tiene tan explícitamente el concepto de democracia dentro de su tesitura, pero sí tiene bastantes ideas a las cuales podemos interpretar y darle esa alusión de democracia, ¿no? A su Constitución. Uno de los más importantes, o bueno, uno de los importantes para mí fue el tema de la soberanía popular, que ya se mencionaba en su preámbulo, que es recortito, en el cual aclaraba nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, garantizar tranquilidad, bueno, democracia. Luego, otro punto importante para mí era la separación de poderes. Obviamente, sabemos que está explícita en los primeros tres artículos de la Constitución norteamericana de Estados Unidos. Entonces, hablaba, ¿no? Que al leer los primeros artículos relacionados, damos esa interpretación de, en su misma estructura, que nos muestra esa intención de darle al Estado menos libertad con respecto a abusos que podría tener. Ya sabemos que esos abusos que se puede llegar a tener el Estado a través de los órganos que lo componen, entonces da esa forma de gobierno justa y conveniente que se podría suponer que es el ideal de un gobierno democrático, de un Estado democrático, ¿no? Más importante, si no es el que más, que podría definir a la democracia dentro de la tesitura de la Constitución norteamericana, es el punto de las enmiendas, que sabemos que las enmiendas, bueno, son para modificar o cambiar o aumentar ciertos aspectos válidos con ese peso constitucional que pueden llegar a tener contra normas infraconstitucionales. Entonces, desde ya se menciona en el artículo 5 de la Constitución norteamericana, esto, ¿no? Las enmiendas. Bueno, para empezar, esto lo voy a desarrollar dentro de dos puntos, porque las enmiendas se pueden proponer y obviamente se pueden ratificar de dos formas cada una. Bueno, hay que empezar aclarando y diciendo que pues el Congreso em, puede, para las propuestas, puede ser o directamente el Congreso el que las aprueba o directamente por una convención. O sea, cuando es en base al Congreso, hay que aclarar que es la forma más común hasta ahora, es ya por el motivo de que la Cámara de Representantes y lo que sería el Senado sacan una propuesta ¿no? Por Congreso, y cuando hay dos tercios de los estados de acuerdo de la gente, obviamente se hace ya la solicitud de convocatoria para una convención de la enmienda, ¿no? Y que se pueda ratificar. Y ya luego cuando hablamos de ratificación de enmiendas, igual, al igual que la propuesta, hay dos formas para su ratificación, que sería por legislaturas, o sea que son estatales y son convenciones, podría ser también por convenciones estatales, igual que el otro. Prácticamente las dos son lo mismo, solo que las legislaturas se ratifican en, con tres cuartos de los estados y obviamente se hacen a través de eso, de legislaturas. Y las convenciones, que igual son las menos comunes, sucede con tres cuartos de los estados, igual, pero a través de convenciones en vez de legislaturas. Bueno, con eso yo creo que podemos decir que es todo lo que sería parte de esa democracia que se puede estar relacionado en las dos constituciones.
Y ahora paso con mi compañero. Bien, buenas noches, perdón, buenos días, doctor. Em, Continuando con el tema que había abordado mi compañero, hablando sobre la democracia y cómo este se puede llegar a aplicar tanto en Bolivia como en Estados Unidos, ahora vamos a pasar al tema de la soberanía. Para tocar este punto me parece algo muy importante, saber el significado sobre el mismo, saber qué significa la soberanía en un país o cómo puede regirse en el mismo. Por lo cual se puede decir que la soberanía es el ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder a sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder de competencia total en el cual el principio señala que la Constitución es fundamental, es la base principal del ordenamiento jurídico y no puede haber ninguna otra norma por encima de esta. Pero bien, en este punto podemos resaltar la parte en la que las personas delegan este poder a un representante. Esto en base al principio de la soberanía. Bien, teniendo en cuenta este concepto, esta aclaración sobre sobre la soberanía, pasamos a analizar haciendo una comparación entre la Constitución de los Estados Unidos como la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Bien, el tema de la soberanía en los Estados Unidos, como ya lo había mencionado, que la soberanía reside en la representación de, bueno, nombramiento a una persona sobre otras personas, un conjunto de personas. Este va a ser el representante. Entonces, en Estados Unidos pasa esto al momento de poder elegir al Senado, también al momento de poder elegir al Congreso de Representantes, a la Cámara de Representantes, perdón. Esto señalado en el artículo número 1, donde nos menciona que todos los poderes legislativos otorgados por esta Constitución residirán en un Congreso de los Estados Unidos, que estará conformado por un Senado y una Cámara de Representantes. Bien, en base a eso podemos mencionar que esta soberanía está enmarcada en esta Constitución en base a la representación que pueden tener estos. La Constitución de Bolivia es más amplio, se menciona de una forma más amplia que se puede desarrollar. De hecho, en el preámbulo se menciona como la soberanía, como aquella que hace referencia a aquella opresión que ha habido hace años atrás, el cual no gozaba el país de tal soberanía, de tal expresión de los ciudadanos que podían hacer el uso, representar algún voto, tomar alguna decisión um, que pueda involucrarlos en el Estado, decisiones que puedan tomar. No existía esto. Entonces, con la implementación de la Constitución Política del Estado, que del 2009, se implementa esto. También se menciona en el artículo número 1 como que Bolivia se constituye en un Estado plurinacional, marcando todos estos principios como un Estado social, comunitario, libre, independiente, pero entre todos estos el tema que estamos tocando, que es soberano, se considera como un país soberano. Bien, de la misma forma, la soberanía en Bolivia se aplica mediante la representación de aquellas personas que pueden llegar a dirigir el país. Estos pueden elegir representantes, como ya bien lo conocemos, el tema de los presidentes, del vicepresidente, diputados, senadores, el tema de jurisdicciones, las personas pueden decidir en elegir estos representantes. Sin más que decir, vamos a pasar al segundo punto, en el cual mi compañero les va a explicar. Bueno, continuamos con la tema. Bueno, para continuar, vamos a empezar con lo que sería
en uno de los puntos referidos en plataforma, ya para ir culminando, en la cual estaba directamente referido al concepto que podría, o bueno, que tiene directamente el, las diferencias, ¿no?, que hay, que son en terminología dentro de las dos constituciones. Bueno, para empezar, podemos comenzar diciendo que la constitución boliviana terminológicamente es más directa, más específica, añade a momentos textos que a mi parecer son muy referidos a la pluralidad del país, pueden ser muy sociales, dar un aire diferente tal vez a la gente, pero más objetivo que ese no me parece que tengan. Más muchos son meramente, los siento meramente declarativos, pero sí es verdad que es mucho más específica en bastantes aspectos. Aún así, con decir específico no me refiero a, o sea, que sea para bien o para mal, sino aún con todo mantiene, ¿no?, esa ambigüedad que tienen las normas supremas por excelencia, esa es ambigüedad para, no sé, para la creación de normas infraconstitucionales. Bueno, hay que aclarar también que en sí se puede sentir dentro de su texto, de su tesitura, mucho más vívidamente ciertos conceptos generales como lo sería la soberanía o también como lo sería la democracia. La soberanía, si no estoy mal, la menciona como 40 veces y la democracia veintitantas de por sí. Entonces, sí, lo menciona. Y en la estadounidense, la diferencia es que no es nada explícita en estos conceptos. Incluso cuando nos intentamos encontrar, digamos, los conceptos en sí, no te los pone de ninguna forma, ni te los plantea como el Estado suelo norteamericano es de esta forma o de esta forma, pero sí es verdad que la democracia, soberanía están presentes dentro de su tesitura, pero no de la misma forma, sino más a interpretación que se puede ver inclusive a simple vista dentro de, por ejemplo, lo que mencionamos antes de las enmiendas o mecanismos para realizar cierto cambio o adición dentro de la Constitución, ¿no? Entonces, sí, podemos decir que la Constitución boliviana se puede sentir más específica en sus conceptos y la Constitución, pues, norteamericana o estadounidense, pues, no. Um, Eso sería todo. Luego les va a acompañar mi compañero con lo que sería la forma en la que cada estado aplica su normativa, ¿no? Bien, pasando al punto en la que cada uno de estos países como Bolivia o como Estados Unidos pues aplica esta normativa la cual estamos llevando la explicación. Vamos a hacer un análisis sobre 4 puntos específicos, que sería la soberanía, como ya lo había explicado en una primera instancia, la democracia, como ya lo había tocado mi compañero, el sistema de gobierno, que también vamos a tocar ese punto, y la forma de Estado que se aplican en estos dos países. Bien, como la soberanía ya les había mencionado, en Bolivia se ejerce de manera directa a través de sus representantes. Podemos tomarlo como que de una forma que destaca sobre los recursos naturales y la gestión del Estado en beneficio de la población. ¿Esto por qué? Porque a través de estos representantes es como la necesidad de todas estas personas que lo han elegido a él como representante, él es el que va a hacer prevalecer esas necesidades de ese sector. Y aún así, llevando todas las necesidades de varios sectores, entonces
va a hacer prevalecer esos derechos, las necesidades que puedan llegar a tener estos sectores determinados, pues tratar de solucionar. Em, También se menciona la soberanía en el artículo 7, donde se menciona que eh, de manera textual se menciona que la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ello emanan por delegaciones las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible. Como se puede notar, en la Constitución Política del Estado, la soberanía se marca de una forma muy esencial para nuestra Constitución. Se lo puede notar en distintos artículos, a diferencia de la Constitución de los Estados Unidos, en la cual no se menciona como tal la soberanía, es más a interpretación de la lectura que puedas darle al mismo. Como ya lo había mencionado, en sus primeros artículos se menciona la forma de representar a aquellos, pero no se lo menciona como algo como en la Constitución Política del Estado, donde se lo menciona la soberanía como tal y que reside en el pueblo. En la Constitución de Estados Unidos no pasa esto, pero se puede entender en la forma en la que estos pueden elegir un representante. Bien, pasamos a la democracia, um, donde casi tiene cierta relación, porque también se lo menciona en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, donde Bolivia promueve un sistema democrático, participativo y pluralista. Reconoce los derechos políticos de los ciudadanos como el derecho al voto y a ser elegido. En este punto de la democracia, me parece que entra más el punto del derecho al voto, porque mediante esto se puede saber que si la mayoría apoya a algún candidato o algún representante y en base a esto pueda ser elegido. En el tema de la Constitución de Estados Unidos, se adopta un sistema democrático en el cual se puede elegir a estos candidatos o a estos representantes y representativo, como ya lo habíamos mencionado, que se puede elegir en base a algunos sectores que puedan designar cierto poder. Pasamos al sistema de gobierno. En Bolivia se establece un sistema de gobierno presidencialista, eh, en el cual el poder ejecutivo recae en el presidente, quien es elegido mediante el voto popular. Este sistema de gobierno em, se lo podría considerar también de una forma descentralizada, porque no todas las decisiones pueden caer sobre el poder ejecutivo. También tenemos el poder legislativo, el órgano electoral, el legislativo, el judicial, que no nos podemos olvidar que cada uno de estos componen para ciertas decisiones que pueden tomar. En la Constitución de Estados Unidos se establece un sistema más general, bueno, sí se lo podría decir así. ¿Por qué? Porque se lo toma como algo más de la decisión de las personas de cómo puedan llegar a tomar. Cabe recalcar que la Constitución política, que la Constitución de los Estados Unidos, a diferencia de la Constitución política del Estado, es muy corta. Como ya lo hemos mencionado, recae más a la interpretación. En nuestra Constitución Política del Estado se enmarca cada uno de estos órganos, las funciones que deben tener en varios artículos. En la Constitución de Estados Unidos no pasa eso, no se señala eh, cada función o cómo puede llegarse a tomar cada una de estas, considerando que esto está conformado por distintos estados, a diferencia de Bolivia. Bien, esto ya más pasándonos a la forma de Estado como cuarto punto que se lo había mencionado. eh, en Bolivia se lo considera como un Estado unitario.
y plurinacional, como ya se lo había mencionado, a diferencia de Estados Unidos, que está conformado por distintos estados, pero todos estos que se rigen en base a la Constitución y que ninguno de estos puede sobrepasar. La Constitución, ninguna puede estar encima de estas. Si bien el presidente puede tomar decisiones aparte de los estados que puedan componer el mismo, esto no puede ser dejando de lado la participación de estos. Entonces esto funciona como para poner límites en el tema de la Constitución Federal. Bueno, habiendo tocado todos sus puntos, esperamos que les quede claro sobre los temas que habíamos tocado, sobre la soberanía, la democracia, el sistema de gobierno que adoptan cada uno de estos países como Bolivia y Estados Unidos y la forma de Estado que adoptan cada una de estas. Sin más que decir,